El presente es un problema genético referido a la herencia dominante intermedia. En el Don Diego de Noche, el color de las flores está determinado por una pareja de alelos, A1 y A2, ambas A mayúscula, entre los que existe dominancia intermedia. El alelo A1 produce pétalos rojos y el alelo A2 pétalos blancos. Determina las proporciones fenotípicas y genotípicas que se esperan en la F1 y la F2 si se fecunda una flor Don Diego de Noche roja con polen de flores blancas. Para este problema nos piden interpretar los datos. La tabla de datos es la siguiente, que se muestra especie, Don Diego de Noche, carácter, colores de la flor y alelos A1, pétalos rojos, A mayúscula por ser carácter dominante y A2, A mayúscula también, pétalos blancos. Tipos de interacción génica, dominancia intermedia, ya que A1 es igual, es dominante igual al A2. Entonces, para este ejercicio los fenotipos son flor roja, flor blanca y flor rosada. La flor roja tiene un genotipo A mayúscula 1, A mayúscula 1, homocigoto. La flor blanca tiene un genotipo A mayúscula 2, A mayúscula 2, también homocigoto, dominante. Y para la flor rosa tiene un genotipo A mayúscula 1 y A mayúscula 2. En este ejercicio de dominancia intermedia tenemos los alelos, el A1 pétalos rojos y A2 pétalos blancos. Nos piden que hagamos el cruce entre una planta de pétalos rojos que es polinizada por una planta de pétalos blancos. Entonces, ¿cómo va a ser la F1 de ese cruce? La planta de pétalos rojos solamente tiene alelos A1, así que eso es lo único que ella me puede aportar. Y la de pétalos blancos solamente me puede aportar A2, así que todos los individuos de la F1 van a ser A1, A2. Luego me piden que haga un cruce entre individuos de la F1 para sacar la F2. Entonces, cruzamos dos individuos iguales a estos que estamos aquí, ¿verdad? Este sería el cuadro. Entonces llenamos los cuadros. ¿Qué me aporta este progenitor? A1 y A2. Colocamos A1 y A2. Y este otro progenitor me aporta A1 y A2 también. Y procedemos a llenar el cuadro. ¿Cómo llenamos el cuadro? A1 aquí y A1 para acá. Este va a contener una A1 y A2. Este cuadro de aquí, esta A1, la colocamos aquí y este A2 aquí. Y por último, A2 por aquí y A2 por aquí. ¿Eso qué me da como resultado? Vemos por aquí. Cada cuadro, si es un 100%, es un cuarto cada uno. Entonces, un cuarto es A1, A1, o sea, flores rojas, un medio A1, A2, flores rosadas y un cuarto A2, A2, blanco. ¿Por qué un medio A1, A2? Porque hay dos cuadros. En cambio de A1, A1 hay uno solo, es un cuarto, y de A2, A2 es un cuarto también. Ahora venimos por acá. Nos piden la proporción genotípica. Veamos aquí. La proporción genotípica de la F1 sería 100% A1 a 2. Y para la proporción fenotípica de F1 sería 100% flores rosadas. Para el caso de la F2, la proporción genotípica cambia porque sería una, sacamos de aquí del cuadro, ¿verdad? Una A1 A1 es A2 A1 A2 y A1 y es A1 A2 A2. La proporción fenotípica para la F2 sería una flor roja es a dos flores rosadas y es a una flor blanca. Y todo esto lo sacamos de aquí.
tenemos 2 cuadros para flores rosadas, uno para flores rojas y uno para flores blancas. Y esta es la manera de resolver este ejercicio de dominancia intermedia. Las series alélicas aparecen cuando existen más de 2 alelos para un mismo gen. Los alelos de una serie alélica presentan las siguientes características. Se localizan en el mismo locus, controlan un mismo carácter, pueden presentar entre ellos relaciones de dominancia completa, dominancia intermedia o codominancia. Se rigen por las mismas reglas de transmisión establecidas por Mendel, es decir, cada individuo 2 alelos por locus. La diferencia radica en que al haber más de 2 alelos por cada carácter, existen más combinaciones genotípicas y por tanto fenotípicas para el mismo carácter. Los grupos sanguíneos más conocidos en los seres humanos son el sistema ABO, determinado por una serie de 3 alelos, y el sistema RH, definido por 2 alelos, R mayúscula y R minúscula. En este último, el alelo R mayúscula dominante es responsable de la síntesis del factor RH, antígeno en la membrana de los glóbulos rojos, lo que determina el grupo sanguíneo RH positivo. El alelo R minúscula, por su parte, no produce ningún tipo de antígeno, por lo que el grupo sanguíneo es RH negativo. La serie alélica del sistema de grupos sanguíneos ABO. Una de las series alélicas mejores conocidas es la que conforma el sistema ABO de grupos sanguíneos en los seres humanos. Los grupos sanguíneos del sistema ABO están determinados por un conjunto de 3 alelos, I, A mayúscula, y B mayúscula, I minúscula. El alelo IA mayúscula es el responsable de la presencia del antígeno de tipo A en la membrana de los glóbulos rojos, lo que determina el grupo sanguíneo A. El alelo IB es el responsable de la síntesis del antígeno tipo B en la membrana de los glóbulos rojos, lo que provoca el grupo sanguíneo B. Mientras que el alelo I minúscula no produce ningún tipo de antígeno y ello determina el grupo sanguíneo O. Los alelos I A mayúscula e I B mayúscula son codominantes y ambos dominan sobre el alelo I minúsculo, que es recesivo. Genes ligados. Para que se cumpla la tercera ley de Mendel es necesario que al formarse los gametos de los dihíbridos se den 2 condiciones. Primero, se tiene que obtener todas las posibles combinaciones entre los miembros de las 2 parejas de alelos, es decir, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A y B minúscula. Y segundo, todas las combinaciones se deben formar con las mismas probabilidades, es decir, 1/4. Esto es posible si los loci de los caracteres en estudio están situados en cromosomas diferentes. Entonces, los gametos serían 1/4 A B mayúscula, 1/4 A mayúscula B minúscula, 1/4 A minúscula B mayúscula, 1/4 A y B minúscula. En el caso de los genes ligados, sus locis se encuentran en el mismo cromosoma. En este caso, la única posibilidad de formar en los gametos combinaciones alélicas diferentes a las que existen en los padres es que se produzca recombinación genética entre ellos durante la profase 1 de la meiosis. Estas nuevas combinaciones son los gametos recombinantes y aparecen en un porcentaje inferior al de los gametos parentales. Esto modifica la segregación de la tercera ley de Mendel. Genética del sexo. La herencia del sexo en los mamíferos y por tanto en la especie humana está determinada por la pareja de heterocromosomas o cromosomas sexuales X y Y. El sexo femenino es XX y el masculino XY.
resto de los 44 cromosomas son autosomas. En la gametogénesis femenina, todos los óvulos portan cromosomas X, mientras que en la gametogénesis masculina genera un 50% de espermatozoides con el cromosoma X y otro 50% con el cromosoma Y. De esta forma, la probabilidad de que una pareja tenga una niña o un niño es de 1/2 en cada caso. Herencia ligada al sexo. Hace referencia a aquellos genes cuyos loci están en los segmentos homólogos de los heterocromosomas o cromosomas sexuales, en los ligamentos parciales o bien en sus segmentos diferenciales en los ligamentos totales. Ligamiento total al cromosoma X. Hace referencia a los genes localizados en los segmentos diferencial del cromosoma X. El sexo femenino XX tiene 2 alelos para estos genes y su transmisión sigue las leyes de la segregación mendeliana, mientras que el sexo masculino XY porta un único alelo para los genes ubicados en el cromosoma X. Las mujeres que tienen un alelo recesivo ligado al cromosoma X se dice que son portadoras. No lo expresan fenotípicamente, pero lo transmiten a su descendencia, que en caso de ser masculina lo manifiesta al recibirlo. El daltonismo, dificultad para distinguir ciertos colores, y la hemofilia, incapacidad de realizar una correcta coagulación sanguínea, son 2 enfermedades genéticas determinadas por alelos recesivos ligados al cromosoma X. El ligamiento total al cromosoma Y se refiere a los genes localizados en el segmento diferencial del cromosoma Y. Estos genes tienen 2 características. Solo existen y se manifiestan en el sexo masculino y se transmiten a toda la descendencia masculina del individuo que la posee. La presencia de vellos en el lóbulo de la oreja está controlada por genes ligados al cromosoma Y. Problemas de herencia ligada al sexo. Para la resolución de este tipo de problemas hay que seguir un esquema similar al dado por los problemas de genética mendeliana, pero incluyendo los cromosomas sexuales, ya que existen diferencias entre ambos sexos. Veamos el presente problema. Una mujer no hemofílica tiene mellizos, niña y niño, ambos hemofílicos. Parte A determine el genotipo de esta mujer y el fenotipo del padre de los niños. Y la parte B dice determinar la probabilidad que tiene esta pareja de tener un hijo varón no hemofílico. Veamos entonces los genotipos y fenotipos de la madre y el padre. El fenotipo de una mujer sana tendrá un genotipo XH mayúscula, XH mayúscula. Mientras que para una mujer sana portadora de hemofilia tendrá un genotipo XH mayúscula, XH minúscula. Y por último, una mujer hemofílica tendrá un genotipo de XH minúscula, XH minúscula. En el caso del padre, un fenotipo varón sano tendrá un genotipo XH mayúscula, Y. Mientras que un varón hemofílico tendrá un genotipo de XH minúscula Y. La parte A del problema nos dice que determinemos el genotipo de esta mujer y el fenotipo del padre de los niños. Si una mujer no hemofílica tiene 2 hijos hemofílicos, niño y niña, es que ella tiene que ser portadora de hemofilia. O sea que su genotipo tiene que ser XH mayúscula, XH minúscula y el padre de los niños debe ser hemofílico con un genotipo XH minúscula Y. Ahora la parte B nos pide determinar la probabilidad que tiene esta pareja de tener un hijo varón no hemofílico. La mujer portadora produce 2 tipos de gametos, una mitad XH mayúscula y la otra XH minúscula. Por su parte, el varón hemofílico produce 2 tipos de gametos,
con la misma probabilidad, una mitad XH minúscula y la otra mitad Y. Entonces, al ver el cruce, se puede observar que la probabilidad sería de un cuarto hembra portadora, un cuarto varón sano, un cuarto hembra hemofílica y un cuarto varón hemofílico. La probabilidad de tener un varón hemofílico entonces sería de un cuarto.